Amados hermanos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. ¿Qué nos dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra, que tú, amado Padre, en esta noche nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú tomando control del espacio, del tiempo y de todo lo que pueda haber alrededor nuestro, amado Padre, para que nada nos pueda distraer. Amado Padre, sé tú hablándonos, Señor, porque eres tú el único quien nos conoce a la perfección. Solamente tú sabes cómo está nuestra vida espiritual delante tuyo. Solamente tú, amado Padre, sabes nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón, tú las conoces. Amado Dios, que en esta noche tu Espíritu Santo sea quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, amado Dios, porque nosotros te necesitamos. Toda la gloria, toda la honra siempre será para ti, amado Dios. Que tu sabiduría, Señor, sea derramada en nuestra vida, para que todo lo que tú nos hables en esta noche se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Padre. Exhórtanos, corrígenos, amado Padre, pero asimismo también fortalécenos, anímanos, llénanos de fe, Señor, para poder seguir perseverando. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? Miren, aquí nos dice algo claro, ¿verdad? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Yo sí en estos momentos les pregunto o hago una pregunta en general para todos, es, ¿ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para ustedes, para nosotros? ¿Las conocen? Seguramente que muchos de ustedes dirán que sí y tal vez algunos que no. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces, incluso, aún conociendo cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, no lo hacemos. No lo hacemos. Sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero no sabemos cómo hacerlo. O por más que nos esforzamos, no podemos hacerlo, ¿verdad? Es ahí cuando nosotros tenemos que decirle, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando nosotros pedimos que nos enseñe, es porque nosotros le decimos a Dios que no sabemos cómo hacerlo. Es por decir, un ejemplo para darles, ¿está bien? Un ejemplo de matemáticas. Nosotros podemos saber que la respuesta de un ejercicio de matemática puede ser tal, ¿verdad? Alguien nos cita o nos pone un ejemplo de matemática, una operación, y nosotros decimos, yo ya sé, la respuesta es tal. Entonces, alguien te puede decir, pero ¿cómo llegaste a ese resultado? Y tú puedes decir, bueno, no sé, es que alguien me lo dijo. Alguien me dijo que ese era el resultado, pero no sabes cómo hacer la operación para llegar a ese resultado. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero es a raíz de lo que hemos escuchado de otras personas que ya aprendieron a cómo actuar y qué hacer conforme a la voluntad de Dios, cómo llevar su vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros solamente repetimos y repetimos y repetimos y nada más. Si yo les pregunto, hermanos, ustedes sirven a un Dios que es amor, pero ¿han experimentado el amor de Dios en sus vidas? Nosotros servimos a un Dios que es rico en misericordia. ¿Han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas? Entonces, es ahí cuando uno tiene que ir cuestionándose, ¿verdad? Su palabra dice que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Ustedes han experimentado esa fidelidad en su vida? Y así consecutivamente uno puede cuestionarse y muchas veces nos podemos dar cuenta que
todo lo que conocemos de Dios es porque lo repetimos de alguien. Es porque escuchamos de alguien y lo repetimos. Nada más. Pero realmente no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que decirle, Padre, enséñame, porque yo no sé. Sí sé lo que dice aquí en tu palabra que tengo que hacerlo, pero no sé cómo cumplirlo. Un ejemplo, su palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser santos como Él, porque Él es santo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿sabes cómo vivir en santidad todos los días de tu vida? ¿Sabes cómo poder guardarte para que no caigas en tentación? ¿Lo sabes o no? Es ahí cuando uno tiene que cuestionarse. Y si tal vez tu respuesta es, pero hermano, en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Amén. Eso dice su palabra porque Jesús nos enseñó. Entonces, ¿sabes cómo mantenerte pendiente y alerta? Porque eso significa velar. ¿Sabes cómo mantenerte en oración para que no caigas en tentación? ¿Sabes hacerlo o no? ¿Se dan cuenta? Es bueno siempre, amados hermanos, cuestionarse las cosas. Porque uno cuando no se cuestiona, vive en una conformidad espiritual. Pregúntate ahora mismo, ¿tu vida espiritual que estás llevando ahora mismo será agradable para Dios? ¿O Dios desea o quiere más de ti? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Tú crees que la vida espiritual que estás llevando ahora es algo que a Dios le agrada o no? ¿Ven? Es ahí cuando uno se comienza a preguntar cosas y comienza ya a tener respuestas en la mente que tal vez no es tan agradable ni para Dios ni para nosotros, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos dice, tú no estás cumpliendo la voluntad de Dios, no lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo a medias. Y si lo estás haciendo solamente estás cumpliendo lo que a ti te conviene. Pero de eso no se trata. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, pues entonces tenemos que entregarnos al 100% a hacer la voluntad de Dios. Por decir, su palabra de Dios me dice que yo tengo que predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, divulgar mi fe, hablar de Dios, hablar del Evangelio, el plan de salvación, ¿verdad? Te dice eso. Pero también te dice que no peques, que no forniques, que no adulteres, que no hables mentiras, que ames a tu prójimo, que ames incluso a tus enemigos, etcétera y etcétera y etcétera. La pregunta es, ¿cumples con lo resto o solamente cumples con una parte? ¿Ven? Muchas veces nosotros solamente cumplimos lo que nos conviene o lo que se nos hace más fácil poder cumplirlo. Pero eso que nos hace un poco complicado cumplirlo, no lo hacemos. Incluso, hacemos como si no supiéramos, pero realmente sí lo sabemos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, hay que decirle a Dios que Él nos enseña cómo hacer su voluntad. Porque, hermanos, cuando nosotros vamos conociendo cada vez más a Dios, vamos a experimentar cosas maravillosas. Cuando uno va conociendo cada vez más a Dios, comienza a tener más temor de Él. Y no en el temor de miedo, sino en el temor de que has conocido su grandeza, su poder, su gloria. Es un temor de que has conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Has conocido al Creador de todo lo que nosotros podamos ver y de las cosas que no vemos tampoco. Ese es el temor a Jehová. Y la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando uno conoce cada vez más a Dios, comienza a ser temeroso de Él y por ende comenzamos a ser más sabios. Y al volvernos más sabios, vamos comprendiendo cómo hacer la voluntad de Dios. Y eso dice su palabra, miren, su palabra dice que para comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que renovar nuestra mente.
Entonces, si nuestra mente no es renovada, si nuestra mente no es transformada en base a la palabra de Dios, no vamos a poder comprender la voluntad de Dios. No vamos a poder. Porque de repente, miren, la voluntad de Dios, su palabra lo dice, que Él quiere, Él desea que todos nosotros seamos salvos. Pero Él no va a obligar a nadie a que le sirva, que lo ame, a que se esfuerce por cumplir su palabra, etc. Él no te va a obligar. Dios quiere que nosotros decidamos por convicción, por decisión, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero entregar mi vida a ti, porque yo, Señor, he conocido lo bueno y lo malo, y yo quiero lo bueno para ti, yo quiero lo bueno para mi vida, perdón, y lo bueno eres tú, porque eso dice tu palabra, que tú eres el único bueno, Señor, y yo quiero que tú estés en mi vida, porque tu palabra dice que fuera de ti no hay nada bueno, porque tu palabra dice que yo prefiero estar un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 días fuera de ella. Entonces nosotros comprendemos ahí la voluntad de Dios. Pero imagínense, si nuestra mente no es renovada, si nuestra mente no es transformada, ¿cómo vamos a actuar? ¿Realmente ustedes creen que comprenderemos la palabra si nuestra mente no es renovada? Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y no entendemos nada. O lo entendemos de una forma muy literal, como se dice, muy superficial, cuando no es así. La palabra de Dios se tiene que escudriñar, investigar, indagar, ¿verdad? Y consultar también, si es necesario, con su pastor de sus congregaciones o tal vez con los ancianos en la fe de su congregación. Amén. Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que darnos tiempo para indagar, para cuestionar lo que dice su palabra. No solamente de un solo texto, sino saber qué es lo que pasó antes. ¿A qué se refiere con este texto bíblico? ¿Qué es lo que quiere transmitir en este texto bíblico? ¿Me dejo entender? Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que decirle a Dios, Padre, enséñanos a hacer tu voluntad. Y para nosotros aprender, tenemos que renovar nuestra mente. Si tu mente no es renovada, vas a pensar como siempre has pensado. Si tu mente no es renovada, vas a estar pensando igual como las personas que están en el mundo. Vas a decir, no, suficiente, con que yo ayude a mi prójimo, ya voy a estar en el reino de los cielos. Con que yo no sea malo con nadie, ya voy a ir al reino de los cielos. Cuando no es así. La salvación dice que no es por obra, sino es por gracia. ¿Por medio de quién? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo. La salvación viene por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, creer que realmente Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y a raíz de eso, a raíz que nosotros creemos que Él murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, es que nosotros tratamos y nos esforzamos por demostrar nuestra fe en base a obras, en base a las enseñanzas que está escrito aquí en su palabra. ¿Y Dios sabe cuánto nosotros nos esforzamos? Claro que sí. ¿Dios sabe cuánto tú te esfuerzas por cumplir su palabra? Sí. ¿Cómo también Dios sabe simplemente si te da igual cumplir su palabra o no? Él lo sabe. Su palabra dice, si no me equivoco, en el libro de Gálatas, que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Si siembras para tu carne, segarás corrupción, que es muerte espiritual, y la condenación. Si tú siembras para tu espíritu, segarás vida eterna. Y para que nosotros podamos cosechar o sembrar para nuestro espíritu, tenemos que renovar nuestra mente. Es por decir, una persona que no ha renovado su mente, ¿saben lo que va a pensar? Va a pensar en hacer fortuna, dinero, aquí en esta tierra. Una persona que ha renovado su mente en base a la palabra va a pensar hacer tesoro, fortuna, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Su palabra dice, no hagas tesoro aquí en la tierra, sino haz tesoro en el cielo. Su palabra también nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia que pueda tener. No consiste en eso. También su palabra nos dice, ¿de qué vale el hombre que haya ganado todo el mundo? Que tenga todo el dinero que pueda tener, que haya cumplido todos sus sueños, sus metas, como dice, que se haya ganado todo el mundo.
cuando pierde su alma? ¿De qué le vale? ¿Podrá dar alguna recompensa por su alma? No, hermanos. La salvación no se compra. No se compra. La salvación es por gracia. La salvación es por creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa fe y esa confianza que hemos creído en Él, tenemos que demostrarlo con nuestras obras, viviendo conforme a sus enseñanzas, esforzándonos para cumplir su palabra. De eso se trata, hermanos, de renovar nuestra mente. Si tú renuevas tu mente, vas a cumplir la palabra de Dios. Y si no, es muy complicado que lo hagas. Por eso dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame, Señor, dile a Dios: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame cómo debo de buscarte. Enséñame, Señor, cómo mi mente tiene que ser restaurada, transformada, renovada. Enséñame, Señor, a cómo yo renunciar a lo que me ata al pecado. Enséñame, Señor, a buscarte cada día más. Enséñame, Señor, a trabajar para ti. Eso es lo que nosotros debemos de decirle. Amén. Así que, amados hermanos, que en esta noche sea ese momento donde nosotros nos acerquemos a Dios y le pidamos: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque aunque nosotros muchas veces solamente lo leemos y lo sabemos por teoría, no lo ponemos por obra. Y Dios, ¿qué nos dice su palabra? Que Él no quiere oidores olvidadizos, sino Dios quiere hacedores de su palabra. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, amado Padre, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Dios, en esta noche nos has traído. Realmente, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Y te pedimos, Señor, en esta noche, apelando a tu misericordia, que seas tú, Señor, ayudándonos a cómo hacer tu voluntad. Señor, muchas veces nosotros sabemos qué es lo que tú quieres de nosotros, pero solamente lo tenemos por teoría, solamente lo tenemos como información en nuestra mente, pero no lo ponemos por obra. Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir tu voluntad. Tú lo que quieres de nosotros es que compartamos el Evangelio, que llevemos palabras de salvación, de esperanzas, palabras, Señor, donde puedan ellos conocer lo mucho que tú los amas. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Sigue renovando nuestra mente, sigue renovando y restaurando nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, porque en ti está nuestra confianza, nuestra esperanza, solamente en ti, Padre. Toda la gloria, la honra, siempre será para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar, que Dios pueda guardar su acostar y también su levantar. Y no se olviden, amados hermanos, de orar. Hablen con Dios antes de dormir. Es muy bueno, hermanos, que ustedes y todos nosotros oremos. Su palabra dice en el libro de Salmos 4:8, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos para que puedas sentir esa paz de Dios. Oremos para poder sentirnos confiados de que nuestro Dios tomará control de todo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches.